Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast Bitácora para Buscadores. Mi nombre es Luis Alejandro Torres, soy humano por encarnación, buscador por elección y el día de hoy el podcast se llama La responsabilidad del adulto es ser libre de sí mismo. Y me complace presentarles a mi invitada el día de hoy. Ella se llama Yorlis Arzola. Y bueno, Yorlis, me gustaría que te presentaras para las personas que no te conocen. Hola Luis, primero que todo muchísimas gracias por la invitación. Sabes que estoy sumamente emocionada, primero porque me encanta el trabajo que tú estás haciendo, porque bueno, tengo una conexión contigo muy especial, deliciosa, que de verdad me gusta muchísimo, y evidentemente que me invites a este nuevo proyecto, wow, me llena de muchísimo orgullo. Estoy de verdad súper feliz y agradecida. Y bueno, mi nombre es Yorlis Arzola. Para los que no me conocen, como dijiste, soy ingeniero electricista de profesión, soy mamá y esposa a tiempo completo, además de mujer, por supuesto. Nada, me desarrollo mi carrera, mi profesión, trabajo como tal, a la par que llevo todas las cosas del día a día como mujer, como mamá, como esposa. Y adicional a eso, mi trabajo en redes, que está más direccionado al bienestar emocional. Y yo evidentemente me preparé para esto, me certifiqué como coach, hice un posgrado en bioneuroemoción para tener justamente más herramientas, primero para entender mi proceso, porque todo comenzó por allí, entenderme yo, aceptarme yo, trabajar en mis cosas, trabajar en mis sombras, integrarlas y hacerme de herramientas para posteriormente poder ayudar o acompañar a otros en este camino. Así que bueno, ahí creo que resumí un poco todo lo que soy y lo que desarrollo hoy en día. Sabes que en mi proceso como terapeuta y como adulto, me he dado cuenta que al descubrirnos, al intentar buscarnos, siempre nos topamos con procesos de nuestro niño interno. Entonces, bueno, el capítulo se llama La responsabilidad del adulto es ser libre de sí mismo. Quiere decir que el adulto está constantemente en la búsqueda de los procesos que quedaron abiertos en el niño. Entonces con esto quiero preguntarte como preámbulo al tema, si en este momento recuerdas algo que te prohibieron tus padres. Wow, algo que me prohibieron mis padres. Pues, bueno, en mi caso, te hablaría de mi mamá adoptiva, que fue como mi figura, la figura más fuerte, pues, mi figura principal en cuanto a mi crianza. Sí, mi mamá, una de las cosas que me prohibió siempre fue juntarme con niños, ¿sabes? Con niños, con varones. No le gustaba prohibiciones como tal, ¿ok? No le gustaba que hablara con niños, que jugara con niños. O sea, tenía que estar totalmente, solamente jugar con chicas, hablar con chicas. O sea, ella tenía, no sé, por experiencias de ella, algún tipo de temor hacia la figura masculina, pues porque, bueno, niño igual varón representa eso, ¿no? La figura masculina. Entonces, creo que fue una de las cosas con las que crecí y que eso me llevó a ser, a lo largo de mi vida, yo fui siempre muy tímida, muy callada y me tendía a aislarme muchísimo. No quería que me vieran por otras razones, ¿no? Pero como que eso ayudaba, acentuaba más mis miedos propios, ¿entiendes? Ver que mi mamá, como que en su, no sé, afán de protección, quisiera alejarme de la figura masculina en todos los sentidos. Entonces, nada, acentuaba mis miedos y yo siempre, durante toda mi niñez y adolescencia, fui
una persona muy solitaria, muy solitaria. No tuve amigos así. O sea, tuve una amiga que vivía al frente de mi casa, por decirte, o sea, con la que yo siempre compartí y con quien tenía todos los permisos, pero de resto mi círculo de amigos era inexistente. Y evidentemente cuando crezco llego a la universidad, que de paso me mudé a otra ciudad donde no conocía a nadie, igual, o sea, toda mi universidad yo fui una persona muy solitaria, no tuve círculos de amigos así que yo dijera, o sea, mi círculo de contención, ¿sabes? De acompañamiento, de salir, no, o sea, yo siempre sola, siempre aislada. Creo que fue una de las cosas con las que más me costó a mí lidiar. No sé si era eso más o menos a lo que viene de tu pregunta, pero de las cosas que más recuerdo en cuanto a prohibiciones es esa. Y cuando llegaste a la adultez, ¿te costó conseguir pareja? No podía conseguir pareja, o sea, podía relacionarme con el sexo opuesto, sí. O sea, en mi caso, pues, que me relaciono con el sexo opuesto en cuanto a pareja, ¿no? Me costaba mantenerlas, Luis. O sea, yo no fui una persona, primero no fui noviera, o sea, yo no fui noviera de novios en el colegio, de novios en la universidad, o sea, no, o sea, no podía, no tenía, no sé, era un temor, era una cosa, los alejaba mucho a las personas. Y cuando finalmente logré llegar a relacionarme, no duraban mis relaciones, yo las dejaba, o sea, yo no podía mantener una relación por mucho tiempo, pero por decisión mía, yo decidía dejarla, aunque no quisiera, no sé. O sea, yo estaba en una relación, estaba súper bien con la persona y después de pasar un tiempo, así de la noche a la mañana, yo terminaba la relación sin querer. O sea, yo emocionalmente yo quería seguir con esa persona, sentimentalmente, emocionalmente yo quería seguir conectada con esa persona, pero había algo en mí que me llevaba a terminar la relación. Y después me veías a mí cual despechada por ahí llorando y pegándome contra las paredes porque la relación se terminó, pero guau, o sea, yo lo decidí. Y así fue siempre, ¿ok? Yo no tuve relaciones estables hasta que no lo conocía de antes, pero hasta que empecé la relación con el que es hoy mi esposo y papá de mi hija, que fue a los 30 y nosotros comenzamos cuando yo tenía 34 años aproximadamente. Fíjate tú, hasta los 34 años yo no pude formalizar una relación. Y pudiera decir entonces que esas inseguridades que me hablabas de niña y de adolescente inculcadas por tu mamá fueron las que crearon este obstáculo cuando fuiste adulta para unirte al sexo opuesto. En parte, Luis, porque yo tengo una historia previa de agresión, no se sale del tema, ¿no? Pero yo tuve una historia previa de agresión sexual cuando era una niña, desde los 3 años aproximadamente. Entonces ya evidentemente en mí había un rechazo, se creó un rechazo hacia la figura masculina. Por eso te digo, el que mi mamá me lo prohibiera era como potenciar mis miedos, ¿sabes? Entonces tenía yo mi experiencia previa, tenía la necesidad de mi mamá de protegerme y de querer alejarme, de que yo no me relacionaría con nadie del sexo opuesto. Entonces como que eso fue creciendo y se hizo evidentemente algo mucho más fuerte. Y me costó enorme, y te lo digo, o sea, sinceramente, me costó muchísimo, muchísimo poder tener una relación estable, ¿ok? O sea, me costó muchísimo. No era una... Y de paso, otra cosa importante acá, me costó mucho tener relaciones sexuales placenteras también. Fue algo en lo que tuve que trabajar mucho, porque por ese mismo rechazo de fondo que yo tenía, pues. Pero bueno, nada, fue todo un trabajo, obviamente con ayuda psicológica, para yo poder ir de a poco sanando todo eso. Sabes que en mi experiencia, una de los no, vamos a ponerle un nombre, uno de los no más fuertes que me dijo mi mamá cuando era pequeño era: los niños no bailan ballet. Y ella sabía que a mí me gustaba mucho bailar, porque de hecho siempre he tenido una fijación con el baile, pero que ella me haya dicho los niños no bailan ballet, eso causó en mí
una frustración muy grande. Entonces, con tu experiencia, con lo que acabas de contar y con esta mía, y bueno, con muchísimas otras más de mis consultantes en terapia, en consulta, yo me he dado cuenta de que las prohibiciones que nos dieron nuestros padres van creando los caminos de frustración del adulto. Sé que la palabra frustración puede sonar un poco oscura, pero no nos quedemos acá, sino más bien vamos a algo que prospere. Va creando, entonces, las prohibiciones que nos dan los padres van creando los caminos de frustración, pero es la responsabilidad del adulto transformar estos caminos de frustración en revelaciones. Quiere decir, por Sí. lo menos en mi caso, yo cuando llegué a la adultez, yo me di cuenta de que definitivamente el baile era algo que me daba paz, que me conectaba con mi centro y yo dije, yo no voy a ser un adulto frustrado toda mi vida. Entonces, eso me llevó a buscar una academia de baile e ir literalmente por mi pasión. Quizás ahorita no lo ejerzo como una profesión, pero sí lo hago por hobby. Y, Claro. y me imagino que algo así te pasó también, ¿no? Sí, a mí me pasó, como tú mencionas, yo recuerdo que yo siempre dije que yo nunca me iba a casar. Sabes que cuando somos adolescentes, chamos, hablamos con los compañeros, qué sé yo, con la gente que se topa contigo, que conecta contigo, siempre se hablan de cosas, de lo que vas a hacer a futuro. Y yo siempre decía, y estaba totalmente negada a casarme y a tener hijos. Yo decía que yo no me iba a casar ni iba a tener hijos, jamás. O sea, eso era una cosa, y bueno, de ahí se desprendieron otras series de conflictos internos que bueno, pero esta era como o sea, mi frase favorita era esa, ¿entiendes? Yo no me voy a casar nunca ni voy a tener hijos. Y así fue por mucho tiempo mi manera de ver las cosas. Hasta que yo empecé todo el trabajo psicológico, tomé la responsabilidad, como tú bien dices, porque ¿qué pasa, Luis? No, uno no, o sea, a lo que me pasó a mí, yo no terminaba de desarrollarme, ¿sabes? Yo no terminaba de sentirme cómoda conmigo, yo no terminaba de sentirme plena en mi vida, yo no terminaba de nada, era como vivir, no sé, era una cosa como, ay, nada, que me lleve la corriente y ya, y yo no quería eso, yo quería algo más, yo quería, como tú dices, buscar, yo buscaba, yo necesitaba otra cosa. Y es cuando empiezo todo este proceso que lo inicio, o sea, ojo, yo me dejé llevar por muchos años, pero me tropecé con una pared que se llama fibromialgia y me llevó a detenerme. Y gracias a ese diagnóstico yo empiezo este proceso de búsqueda de responsabilidad por mi propia vida y es donde comienza todo este caminar y cuando empiezo a darle vuelta a toda esta realidad y empiezo a sentirme distinta, con una energía distinta y cambio mi manera de pensar y ya sí empiezo a analizar el relacionarme con otras personas, tener relaciones más estables y duraderas, quizás formar una familia más adelante, o sea, ya como que lo empezaba a considerar, ¿sabes? Entonces resulta que cuando comienzo mi relación ya y me siento más tranquila y esta persona, ojo, él está conmigo en ese proceso, que no fue sencillo para ninguno de los dos, porque yo tenía mis arrebatos, ¿sabes? Mis crisis existenciales aún y cuando ya había empezado un proceso, bueno, esa resistencia del cuerpo, de la mente, del ser, ¿no? De aguantar los cambios, él estuvo allí. Y recuerdo que cuando decidimos ser familia, ¿qué pasó? Entonces el cuerpo dijo, pues no. O sea, no sé si, por eso te digo, de ahí se desprendieron otras cosas. Yo me repetí tantas veces que yo no quería ser mamá, me anulé tanto en esa faceta de mi vida, yo mentalmente, emocionalmente, me anulé tanto que cuando quise, cuando ya mi mentalidad cambió y vi las cosas desde otra perspectiva, entonces mi cuerpo se negó a concederme lo que ya después yo decía que sí quería. Entonces, como que fue una lucha en todos los sentidos para mí. Ojo, no me arrepiento de nada de este caminar, no me arrepiento en absoluto porque yo siento que todo esto
me llevó a entender, ¿sabes? A entender muchas de las cosas que viví, a entenderme, a aceptarme, a disfrutar las cosas. No sé, hay algo más allá, ¿sabes? Más allá de la experiencia que no fue muy agradable, hay otras cosas que me hacen hoy disfrutar mucho más, me hacen hoy como conectar más con lo que es mi vida, con lo que decido hacer, con la gente que conecto, con, no sé si tú me logras entender lo que te quiero expresar. A veces no lo puedo poner en palabras realmente. No, sí, definitivamente te entiendo, que de hecho, pues también te iba a comentar que yo tampoco cambiaría mi experiencia, yo no quitaría de mi vida ese momento donde mi mamá me dijo que los niños no bailan ballet, porque como te digo, los padres cuando prohíben algo van creando un camino en el niño. Entonces, si a mí me dijeron cuando era pequeño, no puedes bailar, cuando me tocó ser adulto, yo dije, pero ¿por qué no puedo bailar ballet? Claro que... Entonces te digo, los padres van gestando caminos que el adulto tiene que caminar. Entonces, por lo menos en tu caso, tu mamá te dijo, no te juntes con los hombres y tú adentro creaste el camino de, pero ¿por qué no voy a juntarme con hombres? Claro que sí. Y tú fuiste por ese camino. O sea, porque al final, aun cuando tú adentro de ti decías que no querías casarte, que no querías tener una hija o un hijo, tú fuiste hacia ese camino. Sí, es así, es verdad, totalmente. Siento que esto de prohibir es, es un camino que crean los padres inconscientemente, porque bueno, no todos conocen este tipo de filosofías o de teorías, ¿no? Son como bastante profundas. Sí. Y quiero comentarte una situación que me pasó hace poco. Sabes que hace poco estaba conversando con una chica que me decía, Luis, ¿sabes qué? Considero que hay películas de Disney que no son aptas para los niños y siento que deberían ser prohibidas para los niños. Y la película que ella me menciona es El Jorobado de Notre Dame. No sé si la has visto. Si te soy sincera, no me gustan los dibujos animados, Luis. No sé de dónde viene esto, pero nunca me han gustado los dibujos animados. De hecho, de niña recuerdo que solamente veía Candy Candy y los Thundercats. No sé si los recuerdas o si los llegaste a Sí, ver. sí, Es lo sí. único que vi. Y de adulta, la única película con dibujos animados que me gusta y que he visto N cantidad de veces es Coco. De resto, no veo dibujos animados. Entonces, o sea, obviamente conozco y he escuchado la película que me mencionas, pero no te voy a decir que la he visto porque no he visto la película. Ok, entonces me gustaría preguntarte, ¿alguna vez le has prohibido a tu hija alguna serie animada? Le he prohibido a mi hija algunos programas de dibujos, sí, porque bueno, ya que lo tocas, ¿no? Ahora que soy mamá, sí me ha tocado ver algunas cosas, por lo menos para saber lo que está viendo mi hija, ¿no? Entonces, como que a veces le presto un poquito, digo, bueno, la veo que está conectada a Netflix, veo que está viendo algo y me meto a ver qué es, investigo un poquito para saber si la puede ver o no. Y hay un par de comiquitas, de figuritas, de estas cositas de niños que le he tenido que bloquear de la tablet para que no la vea, o si me la pide ver en televisión, también no me gusta, pues, no me gusta. Ahí tiene cierto lenguaje y ciertas actitudes que considero que sí puede afectar al niño de una manera que, bueno, no, o sea, no me gusta, pues. Ok, ¿me podrías nombrar una de esas series?
Pepa. No sé si la conoces. Pepa. Sí, es una Ok, comiquita de niños que se llama Pepa. ok. Sí, sí, ya sé cuál es. Bueno, sabes que te hago esta pregunta porque, bueno, la chica que me comentó esto de que El Jorobado de Notre Dame no debería ser una película de niños, ella Ujú, me empieza a decir, bueno, en esta película hablan em, sobre el infierno, o sea, porque el ajá, villano tiene como una fantasía con una gitana, pero entonces él se flagela, o sea, ujú, no literalmente se flagela, sino dice, yo no puedo tener nada con esta gitana porque eso es un pecado, entonces, ujú, nada, esta chica me dice, esta película no debería ser para niños, y yo ujú, literalmente me puse en el lugar de un niño y yo dije, el niño no tiene la capacidad para analizar ujú. toda esta teoría que me decía esta chica, esto de pecado, de que quiere una relación con la gitana y eso es un pecado, sino que el niño tiene una capacidad sencilla de llegar a conclusiones, por lo menos. Bueno, te voy a hacer un spoiler. La película inicia con este villano. Él, Ujú. vamos a decir lo que él adopta a este jorobado y lo mete en una torre. Okay. Entonces, la película inicia así y concluye donde el jorobado puede salir de esa torre. Entonces, la conclusión del niño es sencilla. El jorobado al principio estaba encerrado y al final logró salir de la torre, logró su sueño más grande, que era salir de la torre. Ujú. Entonces, yo me he dado cuenta de que cuando le prohibimos algo a los niños, verdaderamente lo que señalamos siendo padres, bueno, yo no soy padre, pero quiero hablarlo así, lo que señalan los padres es más un trabajo de ellos que verdaderamente del niño, pues, porque realmente lo que tratamos de ocultar Ujú. igual siempre está en el mundo, o sea, no es como que vamos a Sí, tapar eso completamente de su vida. sí, sí. Tienes toda la razón, y ya que lo mencionas, por la razón por la que no me gusta que mi hija vea Pepa es porque me parece que es una cerdita grosera, egoísta, grosera y egoísta, y entonces no, digamos, o sea, como que sí, es verdad, el temor de uno de los padres que los niños copien, que todo el tiempo están copiando, son esponjitas y todo lo copian y lo repiten. Entonces quizás por ahí viene o sea, como que mi negación a que ella lo viera. Y si me voy un poquito para atrás y pienso en mí, entonces me puedo analizar y puedo sacar muchísimas cosas de allí, honestamente, sí. Entonces me hace mucho sentido lo que estás mencionando. Sí, es que yo acá tengo un ejemplo. Yo cuando estaba sacando la estructura de este podcast, yo decía, tú cuando le muestras una flor a un niño que nunca ha visto una flor, el niño lo que ve es la maravilla de la flor. El niño no sabe que eso se llama flor si tú no le dices que es una flor. Ujú. Entonces, más o menos con este ejemplo es que quiero llegar a lo que te explicaba hace rato, de que de que el niño ve una serie, el niño ve una película, pero verdaderamente no está viendo lo que tú como padre no quieres que vea. Él simplemente está entretenido viendo la serie, quizás se está fijando en que, bueno, son unos animalitos y a ella le encantan los animalitos, o es una familia feliz. Sí, sí. Sabes que me hiciste recordar algo, una anécdota de algo que pasó ayer. Mi hija está viendo una peli en Netflix y en la película yo no la estaba viendo, yo la escuchaba. Era una niña que pierde a su mamá fallece en la serie esta.
Y mi hija, inocentemente, me grita, mamá, ¿qué pasó, Paula? ¿Tú cuándo te vas a morir? Me lo preguntó así como, o sea, a ella le causó, ella vio que la niña perdió a su mamá, pero ella no sabe todo o sea, ella no sabe emocionalmente todo lo que eso representa, ¿me explico? Entonces ella en su inocencia, o sea, como que dice, ah, mira, la niña a su mamá se le murió, entonces como que todas las mamás se mueren. O sea, es como lo que yo interpreté, ¿entiendes? De su pregunta. Y te digo una cosa, me causó una serie de, me causó una especie de impacto la pregunta de momento. O sea, me chocó, la verdad, la pregunta, no sé, fue una sensación súper rara. Después fue que tuve que como que respirar y entender que ella evidentemente lo analiza desde otra forma. No, para ella no representa la muerte lo que para nosotros los adultos, pues. Tú me cuentas esa experiencia y me hiciste recordar que hace poco una vecina me dijo que su hija, que ya está a un paso de la adolescencia, le preguntó en estos días cómo se creaban los hijos. Y ella también entró en un proceso muy parecido al tuyo y ella me Sí, dijo, mira Luis, yo lo que le dije era, le hizo un ejemplo con unos gatos y le dijo, bueno, los gatos se van abrazando y se van juntando las colas y bueno, ahí empieza ese proceso de creación del niño. Me gustó bastante el ejemplo porque no es el típico ejemplo de, bueno, la cigüeña llegó y dejó el niño en una cesta en la puerta, sino que ella está claro. creando un concepto un poco más profundo. O sea, esto de las colas se van uniendo, o sea, ya Ujú. vas creando algo un poco más, vamos a decirlo, ya no le estás dando compota al niño, ya le estás dando un poco más de sólido. Claro, te entiendo, sí. Entonces, con esto quiero llegar a qué tal, bueno, esto va para todos los padres que nos están escuchando, qué tal si en lugar de ocultar, mejor educamos. Es Ujú. decir, no le ocultamos al niño la realidad, porque bueno, al final, si lo ocultamos en una serie o en una película, igual al salir al mundo lo va a ver. Entonces, ¿qué tal si el niño inocentemente hace preguntas desde las series o películas que ven y ustedes como padres se encargan de educar? O sea, porque al final si lo ocultan, él de todas maneras lo va a buscar en amigos, le va a preguntar amigos o lo va a buscar por internet cuando sea adolescente. Como decía al principio, el hecho de prohibir va creando caminos que el Ujú. adolescente o el adulto le va a tocar transitar. Totalmente, totalmente. La verdad es que es algo, sabes que me pasa mucho, Luis, porque bueno, yo vengo en este camino desde hace muchos años ya, varios años, trabajando y con todo y eso, a veces yo me veo en la posición de mi mamá, ¿sabes? Con mi hija. O sea, me ha pasado que digo o hago algo y nada, o sea, me veo por segundos así y enseguida reflexiono y caigo en cuenta de, ya va, Yorlis, o sea, y entonces me toca a mí alejarme un poco para analizarme y ver por qué estoy haciendo estas cosas. Sé que evidentemente la base está en la forma como me criaron, pero evidentemente yo tengo que intentar, eh, digamos, integrar todo eso y en la medida de lo posible soltar para yo no seguir cargándolo y no seguir como que influyendo a mi hija en ese sentido. No sé si me explico, pero trato de, o sea, me he visto en ese papel y digo, ya va, o sea, ¿qué vas a hacer, Jordi? ¿Vas a repetir esto? Entonces, nada, me toca eso, apartarme, reflexionar, hacerme las preguntas correctas para ver qué es lo que está pasando dentro de mí y de esta manera poder seguir desarrollando este papel que no, yo creo que todos los padres pasamos por esto. Yo creo es algo que primero no te enseñan en ningún lugar, no hay nadie que te enseñe a criar, entonces criamos desde nuestros miedos,
desde nuestra experiencia, desde todo lo que nos pasaron las personas que nos criaron a nosotros. Entonces tienes ahí como un cúmulo de cosas, tienes como una mochila llena de muchas cosas revueltas, unas que quieres y otras que no, pero a veces no sabes cómo separarlas, ¿no? Cómo clasificar todo eso para tomar lo que tú sientes, que, ojo, siempre va a ser desde tu creencia, ¿no? Porque independientemente de que yo deje de un lado algunas cosas que siento que no debí tener en mi vida y que mi mamá me pasó, cuando yo cuando yo estoy criando a mi hija, yo sé que también le estoy poniendo, no soy totalmente objetiva, no sé, evidentemente hay mucho de mí y sé que cuando ella crezca habrán muchas cosas que ella también va a revisar y va a decir, bueno, mi mamá me dio todo esto y estas cosas a mí no me sirven, no me funcionaron. Y bueno, es una cadena, pero yo pienso que el camino es nada, intentar cada día hacerlo lo mejor posible o acompañar, mejor dicho, lo mejor posible, ¿no? Poniendo las herramientas sobre y como lo que tú dices, ¿no? Tratar de no prohibir, sino que en el caminar ir educando lo mejor que se pueda. Exacto. Sabes que en estos días tú hiciste una historia en donde hablaba sobre un caso de un señor, no recuerdo exactamente cómo es el caso, si quieres puedes Sí, sí. comentarlo para conversar un poco de esto, que tiene un poco que Sí, ver con sí. esto que me estás diciendo del miedo de criar como tu mamá para no pasárselo a tu hija. Sí, justamente una persona que me escribe, bueno, fue diagnosticado con fibromialgia hace varios años y está en ese proceso, ¿no? Pero bueno, la persona se quedó con su diagnóstico, se quedó con su sentencia y tiene 2 hijos. Y entonces él como me escribe, evidentemente él me contacta, yo le empiezo a dar algunos tips, le digo, o sea, trato de que él vea las cosas desde otra perspectiva, pero la persona está muy cerrada, y me dice que la poca fuerza que él tiene no la va a emplear en él mismo, sino que la tiene que emplear en sus hijos, porque sus hijos lo necesitan. Estuvimos ahí charlando un rato y bueno, en resumen, me dijo que su papá era igual que él, abocado a sus hijos, nunca vio por él mismo, a su papá le dio un infarto, tuvo otra serie de complicaciones de salud, nunca sacó un tiempo para él, ¿entiendes? Para cuidarse, para entenderse, para revisar lo que estaba viviendo a nivel emocional, lo que estaba pasando en su vida, para procurar alguna mejoría, ¿no? No, sino que independientemente de lo mal que estuviera, se sintiese, no, porque mis hijos son mi vida, mis hijos son todo y todo para los hijos. Y bueno, el Señor tuvo su historia. Este hijo ahora es padre y repite el patrón. Y me dijo, de hecho, utilizó la palabra genética, ¿no? Que no sería la correcta, pero él me dijo, debe ser algo genético porque mi papá era igual, dado a los demás, no le importaba nada, yo me puedo estar cayendo, yo puedo estar lo mal que tú puedas, pero yo no voy a hacer nada por mí porque son mis hijos los que me necesitan. Para mí fue impactante, Luis, te lo juro. Creo que desde que guío personas en esta parte del bienestar, creo que es la primera vez que me topo con una persona que está en ese punto, ¿no? Tan cerrado, pero como decía yo en mis historias, no juzgo que está bien o está mal lo que está haciendo. Dentro de su proceso, él hace lo mejor que puede y lo está viviendo de esa forma. Evidentemente, como se lo dije a él, todo lo que tú no solucionas hoy, tus hijos lo pueden heredar y digamos, desarrollar mañana, de la misma forma que lo hiciste tú en relación a tu padre. Esa fue la historia que todavía me da vueltas en la cabeza, honestamente. Lo pienso y lo pienso. Pero bueno, creo que esa persona en este caso, porque otra cosa, ¿no? La gente, o sea, tú no puedes ir detrás de la gente ofreciéndole ayuda. La gente cuando siente que la necesita la pide y debe dirigirse a quien crea más conveniente porque que lo pueda ayudar. Entonces, tú como psicólogo, ¿no? Ya que conoces ya el tema, ¿qué dirías? Me imagino que a eso venía, ¿no? A hablar de este tema. Sabes que sí quiero hablar del tema, pero quiero dirigirlo específicamente a un lugar. Y quiero enlazarlo un poco con lo que tú estabas comentando antes de tu proceso, ¿no? A mí me parece una carga demasiado grande para el adulto que busca sanar
utilizando como vía sus hijos. No sé si captas la frase, pero la voy a poner de otra forma. Ujú. Utilizar a los hijos como la vía para sanar me parece una carga muy, muy grande. Entonces, es como, bueno, yo no quiero sanar por mí mismo, pero lo voy a hacer por mis hijos. Ok, te entiendo. Entonces, yo considero que el adulto verdaderamente tiene que hacerse cargo de sí mismo, tiene que hacerse responsable de sí mismo, y en ese Ujú. proceso es que puede permitir la sanación de sus hijos. Ujú. Entonces, entiendo que los padres cuando están criando a sus hijos tienen miedo de repetir los patrones de sus padres. Evidentemente, nuestra referencia más grande está en nuestros padres, en las personas que nos criaron, ya sea, bueno, nanas, abuelos, tíos. Ujú. Ujú. Sí, es así. Y la forma de, considero que la forma para verdaderamente tener una nueva forma de crianza es sentarte y en frío ver cuál fue tu referencia de crianza. Por lo menos en mi caso, yo te puedo decir, una de mis referentes más fuertes ha sido mi mamá. Mi mamá es una persona que da muchísimo, que incluso tiene dolores y aún así no le importa seguir dando. Ujú. Entonces, como niños, nosotros vimos esta referencia y si mi mamá fue uno de los referentes más fuertes en mi niñez y en mi adolescencia, como adulto voy a querer hacerlo igual. Entonces, ¿dónde empieza el camino de sanación del adulto? Cuando se da cuenta de sus referentes, me siento como adulto y digo, bueno, mi mamá es así, mi mamá toda mi vida actuó de esta manera y yo siempre quise hacerlo igual que ella. Entonces sentarse y decir, bueno, a mí no me funciona esa forma en mi vida. Entonces respeto que a ella sí le ha funcionado, pero a mí no. Entonces ahora le toca al adulto crear su propio camino. Y de esta manera considero que los padres pueden crear una nueva forma de crianza. Es Sí. sentarse, ver cómo los criaron y, y ver cuál es el otro camino. O sea, no es culparse y decir, ay, lo estoy haciendo igual que mi mamá y lo estoy haciendo igual que mi papá, sino es Ujú. darse la oportunidad de buscar otras alternativas sin quedarse en la flagelación, en no puede ser, lo estoy repitiendo igual que mi mamá y mi papá, sino ir un poco más allá, porque considero que decir, bueno, lo estoy haciendo igual que mi mamá y mi papá es una forma de excusa para quedarse en un pantano donde no hay salida. Ujú. Ujú. Sí, tienes razón. Y sabes que mencionas eso y yo te diría de mi referente más fuerte, el único, te diría yo que tuve, que fue mi mamá adoptiva. Mi mamá era una mujer, mi mamá vivía por mí, por y para mí. O sea, cuando te digo por y para mí es todo, Luis, o sea, todo. O sea, su mundo, su vida, todo era Jordi, todo era Jordi, siempre fue así. Y así era conmigo en entrega total y con el resto de las personas, sus otros familiares, vecinos, era muy dada, así como el ejemplo que pusiste de tu mamá, ¿no? Ella no le importaba dar lo único que tenía, si un vecino necesitaba, iba y se lo daba, o sea, ella era a ese nivel de entrega. Y yo recuerdo que cuando yo empecé, tenía yo 17 años, que me mudo y empiezo a vivir sola, empiezo a trabajar y todo esto, empiezo a ser un poquito más independiente. Yo empecé a ser igual que ella en ese sentido. Todo era para los demás. O sea, yo no me guardaba nada para mí, yo no dedicaba tiempo, yo no me compraba nada, o sea, si un hermano me venía y me decía, no tengo, necesito, toma, y sin importarme que yo me quedara sin nada, ¿entiendes? Que ojo, no está mal ayudar, ¿no?
no está mal ayudar, pero yo digo hasta qué punto yo entrego hasta lo que yo necesito y me pierdo yo totalmente y me aboco solamente a los demás. Que no es el hecho de no ayudar, sino de entender que tu bienestar es importante, evidentemente. Entonces, yo estuve muchos años viviendo de esa forma, ¿no? Que solo me preocupaba por los demás. Y después cuando yo empiezo todo mi proceso de reconocimiento de todo lo que era mi realidad y todo esto, es que yo empiezo a notar que sí, que efectivamente yo estaba repitiendo el patrón que aprendí de niña, que era que la vida está dada para eso, para los demás, nunca para verte a ti o para cuidarte tú, para estar bien tú. Entonces, más o menos, yo evidentemente me di cuenta de eso, ya, como te digo, después de los 30 y tantos, pero sí fue algo con lo que me tocó, digamos, que me tocó vivir, no vamos a decir cargar, porque en ese momento para mí no era una carga, yo lo vivía de esa forma. Después fue que entendí todo el año que yo me vine haciendo cuando empecé terapia y todo esto, pero en su momento lo vivía como la única forma de vivir, a eso me refiero, era como mi forma de vivir porque era como lo vivía mi mamá también. Sabes que con esto que me dices me parece súper importante, pues, hacer un comunicado para aquellas madres que separan el rol de mujer para asumirse completamente como madres. No, me parece súper importante que las madres y los padres reconozcan que únicamente no son madres y padres, que antes de eso fueron pareja, fueron amantes, fue un hombre, fue una mujer, y que es importante que mantengan esos roles y que le den su debida atención, porque cuando los apartan, empiezan a crear frustraciones internas que después se ven afectadas en el niño, en su hijo. Entonces, total, Luis. Además que a terapia. Le pones la responsabilidad a tus hijos de tu tranquilidad y de tu felicidad. O sea, tú eres el adulto, tú tienes que velar por ti, ser responsable de ti, guiar a tus hijos lo mejor posible, pero poner sobre los hombros de tus hijos la responsabilidad de hacerte feliz o de complacerte, es allí donde entonces muchos padres caen en el yo que he hecho todo por ti, mira tú cómo me pagas, porque qué sé yo, el niño no quiso estudiar la carrera que el papá quería, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y viene justo de allí y es donde empiezan la frustración y las relaciones que muchas veces se fracturan entre padres e hijos, porque el hijo tiene un camino que seguir propio de su ser, ¿entiendes? De su existencia, que no tiene que ver a lo mejor con lo que el padre esperaba. Entonces, a mí también me parece sumamente importante que atendamos a nuestros hijos con responsabilidad porque decidimos traerlos al mundo. Entonces, vamos a ser responsables como padres, pero vamos a tener claro lo que tú mencionas, que yo antes de ser mamá soy una esposa, soy una mujer, ¿entiendes? Tengo una vida. Entonces, a mí me parece, y creo que esta sociedad ha empezado a despertar mucho en este sentido, y creo que es muy, muy importante para la salud emocional de nuestros hijos que nosotros lo tengamos claro. Exacto, y con eso quiero, pues, hacer un llamado a que los padres reconozcan la importancia de ir a terapia como adultos para que así sus hijos puedan tener una vida más estable, porque en mi experiencia profesional, algunos padres, por lo general, van a consultar a su hijo y creen que el hijo crea estos problemas que llevan a consulta de la nada. Y realmente los problemas que tienen los hijos vienen de la forma de crianza, viene de la dinámica que se lleva en casa. Entonces, coincido totalmente. Yo como profesional, como psicólogo sistémico,
yo apoyo la idea de que no solamente vaya el niño a consulta, sino también los padres, porque si el niño solamente va a consulta y los padres no toman la responsabilidad que tienen en manos de cambiar las dinámicas en casa, ese hijo no va a cambiar, porque solamente estamos haciendo una parte estamos, a ver, como modificando una parte del Sí, proceso que es Luis. mucho más Y, grande. y es como, y es como decir, el del problema eres tú. O sea, tú tienes que ir a terapia porque tú tienes un problema. Y no, cuando un niño está a ese nivel, evidentemente el problema no es el niño. El problema es lo que tú mencionas, la dinámica familiar, lo que se vive en el día a día, lo que traen los padres que no han tratado. O sea, entonces, yo siento que llevar a un niño a terapia y lanzarlo es como que, bueno, el psicólogo tiene que hacer que el niño haga lo que yo quiera. O sea, yo lo veo de esa forma, ¿no? Como que, bueno, yo quiero que el psicólogo me ayude a modificar la conducta de mi hijo para que se acople más a lo que yo como padre espero. Y debe ser, como tú dices, una terapia familiar en la que, bueno, quizás, no sé, tú como psicólogo sabes más de esto que yo, no sé si es conveniente que estén padre e hijo en la misma consulta o si el profesional debe tratarlos primero por separado y hacer su diagnóstico y todo lo que corresponda, ¿no? Pero bueno, te hablo de la forma como yo lo estoy viendo, pues. Bueno, eso depende realmente del estilo terapéutico del psicólogo. Por lo menos en mi caso, a mí me gusta trabajar con los padres. Yo he trabajado con niños, pero me he dado cuenta en mi práctica profesional de que trabajando únicamente con los padres ya hay una modificación en el niño, porque como bien dije hace rato, el niño no es creado de la nada, el niño es creado gracias a sus referentes más cercanos, papá, mamá, nanas, etcétera. Entonces, cuando existe una modificación en las personas que lo crían, ya ese niño empieza a tener otra visión del mundo o del problema que se está presentando. Para mí el niño es una alarma que se prende en casa para decirnos hay que cambiar algo que está rígido, hay que cambiar las normas de casa, hay que cambiar la dinámica en casa. Entonces, para mí es importante pues dejar en claro acá en este podcast, número uno, que los padres tomen conciencia de su salud mental y emocional y que a medida de que se traten a sí mismos van a poder ver resultados más efectivos en sus niños. Número dos, que los padres le permitan verdaderamente al niño a descubrir el mundo, acompañados de ellos, a ver, ¿cómo decirlo? Desde su educación. Yo recuerdo cuando estudiaba psicología, cuando estudiaba psicología educativa, hay una autora que se llama Montessori, no sé si conoces de ella. Sí, sí, por Ella, supuesto. ella permitía que los niños exploraran el mundo a través de la naturaleza y es así como ella motivaba el proceso de aprendizaje, desde el descubrimiento, desde explorar. Entonces, como adultos, nosotros ya tenemos unos conceptos, pero el niño apenas está descubriendo el mundo y el niño no conoce de estos conceptos que nosotros tenemos. Entonces, es permitir al niño que cree su propia experiencia. Por ejemplo, si a mí de adulto, no sé, me pinché con una rosa, me pinché con la espina de una rosa y le tengo miedo a las rosas. Entonces, esa es una experiencia mía, porque tengo que pasársela a mi niño, a mi hijo. ¿Por qué no, por qué no que él vea la rosa, que la explore? O sea, entiendo que, bueno, que los padres tratan de cuidar a los hijos, pero me parece una experiencia bastante, a ver, reveladora, que el niño
tenga la capacidad de explorar el mundo y se dé cuenta de lo que funciona y lo que no desde sus propios ojos, desde sus propios sentidos. Sí, sí, coincido totalmente con lo que dices. Claro, siempre está el temor, como tú mencionas, desde mi experiencia, el temor a que mi hija pase una situación desagradable que yo haya vivido, ¿me entiendes? Entonces, a veces tratamos como de protegerlos demasiado y le evitamos eso. Le evitamos ese descubrimiento, le evitamos esa creación de conceptos basados en su propia experiencia. La verdad, creo que hay mucho que hacer en este sentido, ¿no? En cuanto a la sociedad en general. Mucho que trabajar para entender eso, la individualidad de los niños, ¿no? Que no todo lo que ellos necesitan se lo vamos a decir nosotros, cómo hacer, cómo decir, cómo comportarse, sino que ellos van a ir viviendo y van a ir aprendiendo y harán cosas de las que después dirán, uy, ¿por qué lo hice así? Pero irán aprendiendo. Y creo que para mí una de las cosas más importantes es esa, ¿no? El aprendizaje a través de la experiencia. Exactamente. Bueno, esto ha sido todo el capítulo de hoy. Te doy las gracias, Jorlis, por acompañarme en este capítulo y bueno, si quieren seguir a Jorlis, @soyjorlis en Instagram. Si me quieren seguir en redes sociales, @soyjanos. Y bueno, estamos viéndonos en un próximo capítulo. No sé si quieres decir algún último mensaje, Jorlis, antes de cerrar el podcast. Claro, claro, Luis, que es muy importante a todos los padres entender que la salud mental y emocional, como bien dijiste, es sumamente importante y que si sienten miedo, que todos los tenemos, ¿no? Muchas inseguridades, si en algún momento no saben qué hacer, si algo sienten que se les está escapando de las manos, no duden, no duden ni un segundo en ir al psicólogo. Es el profesional indicado para que te ayude a entender eso que tú no puedes ver y para que te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva en cuanto a la crianza también. O sea, queremos eso, queremos que nuestros hijos sean emocionalmente sanos e independientes, entonces vamos nosotros a hacernos de las herramientas necesarias para poder guiar a nuestros hijos de la mejor manera posible. No hay que temer al psicólogo, hay que entender que el psicólogo es un gran aliado cuando se necesita. Bueno, agradecido una vez más por tu compañía en este podcast y bueno, seguro que nos veremos en una próxima oportunidad. Por favor, No sé que si hay en muchos temas que quiero hablar contigo. Bueno, seguro que estaremos planeando porque estoy casi seguro que de aquí, bueno, van a llegar muchísimas personas pues con sus dudas y nosotros estaremos aquí pues para responder y para acompañar a quien nos toque acompañar. Entonces, bueno, buscadores, agradecido completamente con las personas que nos escuchan y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias.